Hola alumnos de quinto cuarto sociales. Bueno, le tengo que decir que esta ya es mi última clase. Para mí fue un placer haber compartido esta experiencia con ustedes. Espero que les sirva de mucho, que sigan estudiando, que tengan paciencia que esto ya va a terminar y que pronto nos reuniremos todos en las aulas. Así que fuerza y a continuar adelante, siempre cumpliendo con todas las tareas. Bueno, en este video o en esta clase voy a desarrollar las teorías del marxismo. Como ya desarrollé en la anterior clase la teoría del materialismo histórico, ahora continuaré por la teoría del valor trabajo, la mercancía, el valor de uso, el valor de cambio, la plusvalía, la alienación, la lucha de clase y la dictadura del proletariado. Así que estén atentos que ya va a empezar el video. Vamos a ver las teorías marxistas. Marx es un autor materialista, es decir, él piensa que el motor de la historia y de los cambios sociales son los bienes materiales. Por eso la base de su pensamiento es lo que llama la teoría del valor trabajo, es decir, por qué un objeto vale más que otro. Ojo, no estamos hablando del precio, que eso viene determinado por otras cosas. Estamos hablando solamente del valor de las cosas, la teoría del valor. Para Marx, el valor de una mercancía se mide por el tiempo que ha sido necesario para fabricarla. Por ejemplo, esta silla valdría el tiempo que ha necesitado el carpintero para ensamblar todos los materiales. Pero también tendríamos que sumarle la hora de trabajo del leñador para sacar la madera y la del herrero que ha tenido que crear los clavos. En general, tendríamos que añadir todas las horas de trabajo de todas las personas que intervinieron en el proceso de producción de este objeto. Pasemos a ver la mercancía. Para Marx, la sociedad capitalista se presenta como un cúmulo de mercancías, donde la mercancía es un bien que permite satisfacer una necesidad y se puede utilizar para el intercambio. Aquí notamos dos propiedades. La primera de satisfacer una necesidad, que lo llamaremos valor de uso, y la capacidad de poder intercambiarse por otro bien lo llamaremos valor de cambio. Como vemos, el valor de uso satisface una necesidad humana, como la campera que tiene un valor de uso que nos permite abrigarnos, o el pollo, que es otro bien que permite alimentarnos. Para Marx, las mercancías tienen en común una sustancia, el trabajo. Entonces el valor de cambio es aquella propiedad en la que una mercadería se cambia por otra a una determinada proporción. Por ejemplo, supongamos que se requieren 10 horas para confeccionar un par de zapatos y 5 horas para fabricar una remera. Entonces se necesitará entregar o vender 2 remeras para adquirir un par de zapatos. ¿Cómo se mide el valor de una mercancía? La medida del valor de las mercancías es el tiempo socialmente necesario para producirlas. Es decir, se calcula en base al tiempo promedio requerido por las empresas del sector para fabricar un determinado bien. Ahora veremos la plusvalía. Imaginen una línea de montaje de autos en la que trabajan 100 personas. La riqueza generada en esta fábrica sería el resultado de sumar el trabajo de las 100 personas que están ahí. Sin embargo, estos obreros solo perciben una parte del valor que generan. El resto es beneficio que se queda el capitalista. Es decir, que si trabajan 8 horas al día, solo perciben un rendimiento por las primeras 3 o 4 horas. El resto se lo quedaría todo el empresario capitalista. A esto Marx lo llama la plusvalía. Voy a hablarles de la alienación. La alienación es el fenómeno por el cual les cuento el hombre se siente ajeno al producto de su trabajo. Es decir, si bien puede pasarle dos cosas, o bien ese producto una vez que lo produce deja de pertenecerle, o porque simplemente ya no reconoce eso que produce como suyo. El concepto de alienación es muy interesante para estudiar, porque nos propone o nos traduce que el obrero es un desdichado en su trabajo. Es decir, crea un mundo de mercancías que no le pertenecen a él, sino al capitalista que lo explota a cambio de un salario bajo. Esto significa entonces que el hombre se siente como una especie de animal, que no hace lo que le es propio. La alienación es el mecanismo por el cual el trabajador no puede reconocer la clase a la que pertenece y por lo tanto no puede defender sus propios intereses. Por el contrario, el burgués
sí sabe que pertenece a la clase alta o a la clase adinerada y por lo tanto defiende firmemente sus intereses. Si los trabajadores, que son los proletariados, diría Marx, pudieran reconocer su propia clase, entonces iniciaría la lucha de clases. Marx divide a la sociedad en dos clases. Por un lado están los burgueses, que son los dueños de los medios de producción y que por tanto controlan toda la economía. Por otro lado estarían los trabajadores, que son los que realmente generan riquezas, pero que solo reciben las migajas que le quieren dar estos primeros. Lógicamente, esta situación lleva a un conflicto entre estas dos clases, que es lo que Marx va a llamar la lucha de clases. La lucha de clases se refiere al conflicto de intereses manifiesto entre las clases sociales, de cuyas tensiones y dinámicas surgen los cambios históricos. La lucha de clases es reconocible en los diferentes modelos de organización política: amos y esclavos, patricios y plebeyos, señores feudales y siervos, ricos y pobres. ¿Y qué propone Marx para acabar con tanta injusticia? La dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado lo que pretende es acabar con la propiedad privada de los medios de producción para que los trabajadores puedan disfrutar de toda la riqueza que generan. Y esto supondría acabar de raíz con el sistema capitalista. ¿Y cómo? Y se organizarían en torno a partidos de carácter revolucionario. A través de la acción revolucionaria, los obreros han de derribar el gobierno burgués y sustituirlo por uno de carácter obrero. Ello puede requerir el uso de la violencia, pues los trabajadores se encontrarán con una fuerte oposición de la clase dominante. Una vez conseguido el control del Estado, será necesario salvaguardar las conquistas realizadas mediante el ejercicio de una dictadura de los trabajadores, constituyendo este el primer paso hacia la consecución de una sociedad comunista. Una vez consolidado el nuevo Estado, el peso de este tenderá a disminuir hasta desaparecer, pues al haber desaparecido las amenazas que pesaban sobre él, el aparato cognitivo dejará de tener sentido y cada individuo trabajará voluntariamente en beneficio de la comunidad. Las relaciones de producción se habrán transformado y los medios de producción no estarán concentrados en manos de una minoría, sino que serán colectivos. Por lo tanto, ya no habrá ni opresores ni oprimidos, tan solo una clase social, la trabajadora. Los principales representantes de la ideología comunista. En ella vamos a encontrar a Lenin, líder bolchevique y uno de los principales dirigentes de la Revolución Rusa de 1917. Después tenemos a Mao Zedong, máximo dirigente del Partido Comunista Chino y fundador de la República Popular de China en 1949. Después tenemos a Fidel Castro, figura clave del comunismo del siglo XX, fue el líder de la Revolución Cubana en 1959. Bueno chicos, hasta acá llegamos. Hemos recorrido toda la historia del marxismo, desde el inicio del socialismo hasta el comunismo. Espero que les haya gustado. Les mando un abrazo virtual y les mando muchas fuerzas y sigan adelante. No bajen los brazos a seguir estudiando, que la educación es el futuro.